Muy buen día. Vamos a dar inicio con el módulo 13, el cual se denomina como lineamientos para la escritura y presentación del protocolo y documento de tesis. Este módulo tiene como finalidad poderse impartir, sobre todo para enseñarles los elementos mínimos indispensables para el cumplimiento de la normatividad tanto de la UNAM como de la DEFAMI, es decir, la Dirección de Formación de Actualización Médica e Investigación de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, para llevar a cabo todo lo que es el cumplimiento normativo para el proceso meramente de titulación oportuna. Como parte de la normativa, recordemos a la norma oficial mexicana 001, en donde menciona que es una obligación de los médicos residentes realizar por lo menos un trabajo de investigación médica, sobre todo cumpliendo con los lineamientos y normas que emitan las instituciones de salud, en este caso la DEFAMI y en este caso con Secretaría de Salud, sobre todo para poder llevar a cabo el proceso meramente adecuado de la titulación oportuna. ¿En qué consiste este tipo de proceso meramente de titulación? Bueno, juega un papel esencial, un documento muy importante en el cual se denomina como lineamientos generales para la titulación oportuna de médicos residentes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el cual se mencionan todos los elementos mínimos indispensables que deben de encontrarse para la redacción de un documento de tesis, así como el artículo científico. Cabe mencionar que se menciona de manera muy puntual cada uno de los apartados que estaremos revisando en esta sección y sobre todo que nos están indicando algunos puntos importantes hacia la entrega, revisión y aprobación de los documentos de tesis. ¿Cuáles son los elementos mínimos indispensables que debe de llevar un protocolo? Se mencionan aquí en la diapositiva, es decir, índice, resumen, introducción, marco teórico y antecedentes, planteamiento del problema que incluya la pregunta de investigación, justificación, hipótesis, objetivo general, objetivos específicos, metodología, implicaciones éticas, cronograma de actividades, bibliografías, índice de tablas, índice de figuras y anexos. Cabe mencionar que se le solicita, primero que nada, que en fechas establecidas por parte de la UNAM y por fechas establecidas por parte de la DEFAMI, que ustedes entreguen el documento completo con todos estos elementos mínimos indispensables. Cabe mencionar que es un trabajo que va a ir de la mano con todo lo que es el jefe de enseñanza y con todo lo que es la parte de sus profesores titulares, así como sus profesores que se cuentan como asesores de tesis. Es importante que cumplan con todos estos elementos para que ustedes ya una vez que revisen el formato que se encuentra en el documento de lineamientos, prácticamente lo único que estén realizando es hacer algunas pequeñas modificaciones o que puedan completar algunos apartados para que entonces puedan entregar como tal el documento meramente completo. Uno de los apartados que se eliminan dentro de todo lo que es el protocolo, cuando pasa de protocolo a documento de tesis, el cronograma de actividades ya para el documento de tesis ya no aparece aquí, que por eso es que se los puse en un marco rojo para que ustedes vean las diferencias entre el protocolo y el documento de tesis. Una vez que ustedes terminen de redactar el protocolo, entonces ahora, ¿qué sigue? Deberán de entregarlo a la DEFAMI. En la DEFAMI, la coordinadora de investigación lo que va a realizar es prácticamente un registro de todos los protocolos, tanto de todo lo que es el título, de todo lo que es la parte del nombre, la especialidad, la sede y sobre todo también datos importantes como todo lo que es la parte del nombre del director de tesis, nombre de asesores y sobre todo les asignan un número de registros, lo cual es algo muy importante para que puedan seguir avanzando en el proceso de titulación. En el documento de tesis, ahora, ¿qué puntos son los indispensables? Índice, resumen, introducción, marco teórico y antecedentes, planteamiento del problema que incluye la pregunta de investigación, justificación, hipótesis, objetivo general, objetivos específicos, metodología, implicaciones éticas, resultados, análisis de resultados, discusión, conclusiones, bibliografías, índice de tablas, índice de figuras y anexos. Si nos damos cuenta, lo que era la parte de resultados, análisis de resultados, discusión y conclusiones no se incluían en el protocolo. Sin embargo, en el documento de tesis sí. Y como les comentaba anteriormente,
En el caso del documento de tesis ya no es necesario incluir todo lo que es la parte del cronograma de actividades. Cabe mencionar que en el caso del documento de tesis también vamos a requerirlo en fechas estipuladas también por la UNAM. También se estipulan algunas fechas de entrega de manera muy específica en la DEFAMI, y por eso es que es tan importante que este documento de tesis primero se haya entregado el protocolo, posteriormente el documento de tesis, y que a su vez también se entreguen los formatos correspondientes a todo lo que son los formatos de registro y de solicitud por revisión de todo lo que son los comités de ética en investigación o comités de investigación hospitalarios. La carátula que debe de cumplir este documento es prácticamente la que observamos en la imagen. En este caso debe de estar los dos logotipos institucionales, tanto el de Secretaría de Salud, el actualizado, el rojo con dorado, y del otro lado el de la UNAM. También deben de mencionar Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, División de Posgrado, posteriormente Secretaría de Salud y el nombre de la DEFAMI. Después, curso universitario de especialización en, lo dejamos marcado en negritas, y la parte, por ejemplo, de su nombre que debe de estar marcado también de este lado. Trabajo de investigación, sea clínico, experimental, cómo es que se denomina, ¿no? Su nombre, el grado del especialista en y el director, así como también el ciclo académico, que esto es muy importante. El ciclo académico que se debe de mencionar es de un periodo a otro, es decir, si dura 3 años, si dura 4 años, en qué fecha iniciaron y en qué fecha terminaron. En el caso del formato del visto bueno, aquí deberá de estar también con los logotipos siendo utilizados, el título de tesis, el autor, su nombre, todo lo que es la parte del nombre del profesor titular de la especialidad en, y del nombre del director de la Dirección de Formación de Actualización Médica e Investigación. Es muy importante que ustedes estén revisando que todos los datos estén de manera correcta, así como también que se mencione de manera muy puntual los acentos, que no estén todas las letras en mayúsculas, que no tengan errores de dedo, que tengan errores con los nombres, que los pongan al revés o que incluso se equivoquen de nombres. Es muy importante todo ese tipo de datos, porque en caso de que no cuenten con todos los datos de manera correcta, todos los formatos se van a regresar por completo. Es importante que en la última hoja de firmas se deberá entregar el BOBO, es decir, el nombre del director de tesis. Solamente se necesitan esos datos. Si ustedes agregan a un asesor externo, a un asesor interno o a más personas, ya no se van a utilizar, porque estos datos son los que utiliza la UNAM y por lo tanto nosotros también nos normamos por ella. En el índice deberá de estar estructurado de manera ordenada con el numeral y la página correspondiente. Es muy importante que ustedes entreguen el documento en orden. Nos fijamos en el índice, la respuesta es que sí. Muchas veces no coinciden los índices o tienen errores en la paginación y demás, entonces es muy importante que debe de tener un cierto orden y una legibilidad importante. Los números van exactamente a la parte de acuerdo a cómo se indica en el caso de los lineamientos, puede ir en el extremo inferior derecho, más no centrados, más no en la parte izquierda. Todo deberá de estar en letras mayúsculas y minúsculas, porque a veces se entregan algunos índices en puras letras mayúsculas. En el caso del resumen, se deberá entregar también no más de una cuartilla, y es muy importante que cuente con los elementos mínimos indispensables, como lo que es una introducción muy breve, un objetivo general, la hipótesis, la metodología, los resultados y las conclusiones de manera muy puntual. En el caso del título, también deberá de ser una idea original, innovadora, sobre todo porque hemos tenido algunos casos en donde solamente cambian, son varios residentes y solamente cambian una sola palabra. Es importante que se les mencione que se revisan los títulos, así como también
se revisa el tipo de trabajos que ustedes están realizando para poderlos clasificar y para poder identificar algunas líneas de investigación que vienen más adelante para ser trabajadas en el caso de los hospitales. Por eso es que es muy importante que ustedes estén revisando todo este tipo de datos, porque esto nos va a estar dando una pauta para futuras generaciones. También es muy importante que tengan una extensión de 15 a 17 palabras como máximo. También que se incluyan la persona, el tiempo y el lugar, porque a veces la idea es demasiado general y no se comprende al 100% qué es lo que quieren trabajar. También el título deberá de ser congruente con el objetivo y con la pregunta de investigación. En la introducción se deberá de contextualizar el tema e identificar las partes en las que se están realizando de manera muy puntual, estar revisando qué es lo que vamos a trabajar. Con algunos apartados generales también se deben de integrar del tema de investigación y sobre todo incluir la relevancia y las necesidades del proyecto. Porque es importante que sepamos de su proyecto, porque lo escogieron para poder trabajar. En el caso del marco teórico, aquí se va a incluir algunos conocimientos previos del tema a tratar. Vamos a integrar lo que es el marco conceptual, marco referencial, marco normativo y marco teórico en caso de ser necesario. Y también deberá de integrar una relación entre la teoría, la práctica, el proceso de investigación, la realidad del entorno, si revela alguna teoría o evidencia empírica relacionadas con todo lo que es la parte de la investigación. En algunas universidades o en algunas instituciones educativas también lo mencionan como el estado del arte. Sin embargo, aquí en la Secretaría lo vamos a estar trabajando como marco teórico. Dentro del planteamiento del problema es la descripción del problema identificado. Es muy importante que ustedes mencionen la relevancia y el impacto de la investigación, así como también que integren la definición y la identificación del problema. También que integren todo lo que es la parte de las deficiencias del conocimiento del problema. Muchas veces los planteamientos del problema son muy pequeños, ¿no? Hay veces que están párrafos solamente, sin embargo, pues bueno, es muy importante que ustedes integren todo este tipo de puntos y sobre todo, qué es lo que está pasando con ese problema de investigación. En la justificación deberán integrar las preguntas qué, por qué y para qué es importante que se realice su trabajo. Aquí también deberán incluir los beneficios, los propósitos, las ventajas y algunos riesgos de la posible investigación, así como también la relevancia y cuál es la población beneficiada. Es decir, ¿qué va a pasar si este proyecto se lleva a cabo? ¿Qué vamos a obtener de nuevo? ¿Qué vamos a obtener de conocimiento y qué se va a obtener de su proyecto de investigación? En la hipótesis también debemos de incluir todo lo que son las supuestas respuestas a la pregunta de investigación. Se debe de expresar esta relación entre las variables y también se redacta de manera afirmativa. No nada más es redactarlo por redactarlo, sino que también debemos de integrar. Es importante realizar una congruencia entre el título, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y el objetivo general para que tenga una tipo como historia. Normalmente mencionan que un protocolo de investigación y un documento de tesis es un tipo como historia. Debe de tener una congruencia en la redacción y a veces, por ejemplo, tenemos un error muy importante al momento de redactar. A veces al momento de hacer la redacción tenemos este tipo como sesgo de que hemos revisado tantas veces el documento que a veces ni siquiera nos damos cuenta de los errores que puede llegar a presentarse ese documento. Por eso es que es importante que ustedes estén en constante revisión o apego con sus asesores de tesis para que ellos puedan detectar algunos posibles errores que se esté presentando en el documento y que se pueda estar mejorando el documento. Dentro de la parte de lo que es el objetivo general y el objetivo específico, también aquí en el caso del general deberá de ser muy puntual. Es importante que este tenga una congruencia con el título, con el planteamiento del problema y con la pregunta de investigación. También va a indicar la meta que prosigue en la parte de la investigación y qué logros van a pretender obtener. Siempre se debe de redactar en infinitivo. En algunas universidades o incluso en algunos lugares también se solicita que la redacción del objetivo utilice la taxonomía de Bloom.
Sin embargo, es importante mencionar que a veces en algunos protocolos de investigación utilizan los mismos verbos para todo lo que es la parte del objetivo general o los objetivos específicos. Por eso es que es muy importante hacer la consideración de la utilización de la taxonomía de Bloom para poder redactar tanto el objetivo general como los específicos. En el caso de los objetivos específicos, aquí lo que vamos a estar utilizando es que necesitamos qué acciones van a ser viables para cubrir la pregunta de investigación y por lo tanto el objetivo general. Deberán de ser claros, coherentes, realistas, medibles y ordenados. Recordemos que también aquí en los objetivos también se debe de incluir todo lo que son las variables que queremos medir. Por eso es que son tan importantes para poder ir contando esa historia, cómo lo vamos a poder realizar. Y también se redactan en infinitivo. En la parte de la metodología es muy importante realizar toda la descripción de todas las etapas que nosotros requerimos para cubrir los objetivos, tanto los específicos como el general. Aquí también debemos de cubrir todo lo que es la parte de realizarlos de manera ordenada y de manera lógica. También se debe de incluir el tipo y el diseño de investigación, incluyendo el objeto del estudio, ¿no? Que si en este caso puede ser biomédico, clínico, epidemiológico, social o de intervención o ecológico, la fuente de la obtención de datos primarios o secundarios, el tiempo en el que se estudia el problema de manera transversal o longitudinal, el control de las variables tanto experimental, cuasi experimental o incluso observacional, el fin o el propósito, es decir, exploratorio, descriptivo o analítico, o el enfoque de la investigación, si es cualitativo, cuantitativo o incluso mixto. De preferencia, aquí deberán de trabajarlo también con su asesor de tesis, sobre todo para que pueda darles algunos puntos que hemos estado revisando durante el transcurso de este diplomado para que ustedes puedan trabajar lo mejor posible. También se necesita definir de manera muy puntual a la población, el sujeto de estudio, la definición de la muestra y el tipo de muestreo, que aquí van la parte más importante, que son los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. A veces, por ejemplo, al momento de poder seleccionar el tamaño de la población o la muestra, aquí estamos hablando de que muchas veces en algunos documentos nos entregan por conveniencia. Sin embargo, recordemos que también se les enseñó a hacer un cálculo de muestra para que ustedes pudieran estar definiendo de manera muy puntual a qué muestra es la que van a estar utilizando dentro de todo lo que son su trabajo de investigación. El tipo de muestreo o los criterios de selección son muy importantes para poder seleccionar a la población que va a cumplir con ciertos puntos específicos para poder incluirlos en el proyecto o definitivamente hacer una exclusión de los mismos. A veces también se ha presentado de que no están completos o incluso pueden llegar a ser bastante confusos. Por eso es que es importante definir de manera muy puntual a la población para que puedan integrarla en su estudio. También otro problema detectado son las variables a medir y otro elemento muy importante. En este caso, las variables a medir, aquí vamos a integrar a todo lo que son una tabla en donde se indique la variable, el tipo de variable, la definición operativa, la unidad de medida y el instrumento de medición. Muchas veces se llegan a confundir con los tipos de variable, no podemos detectarlos al 100% o a veces ni siquiera los podemos identificar, no podemos identificar las variables dependientes e independientes. Por eso es que es muy importante también que ustedes las vayan trabajando en el momento de que cuando estén realizando su proceso meramente de la definición de la metodología, que puedan identificar qué es lo que van a medir para que podamos estar obteniendo un resultado importante. Las mediciones e instrumentos de recolección de datos es muy importante también que describan cada uno de los procedimientos que van a realizar con estas variables. Recordemos que también tanto los test, tanto cuestionarios, pruebas de laboratorio, equipos de medición, se requiere que se utilicen todo lo que son los niveles de confiabilidad, sensibilidad, especificidad y validez para todo lo que son instrumentos. A veces se nos hace fácil la parte de un diseño de una encuesta, un diseño de un texto, un diseño de un cuestionario,
para aplicarlo a cierto grupo de población. Sin embargo, recordemos que se tienen que presentar algunos procesos para la medición de la confiabilidad, la sensibilidad, la especificidad y la validación del instrumento que acabamos de realizar. Aquí cabe mencionar que ya en uno de los módulos previos ya se les había mostrado cómo era la parte de una selección correcta, que tenían que definir cómo se realizaban los ítems, cuáles son los tipos de respuesta que iban a dar, si son de manera cualitativa, si son de manera cuantitativa, cómo esa es la parte del análisis que se iba a emplear y sobre todo también que deben de considerar las teorías que definen la parte de la redacción de cada uno de los ítems, así como también de manera muy puntual cuáles son las pruebas estadísticas para poder llevar a cabo todo lo que es este análisis de cada uno de los ítems y por lo tanto, pues cómo vamos a obtener estos valores de validación a través de algún método Delphi o a lo mejor por algún juicio de expertos o como una prueba piloto, ¿no? Entre muchos otros. Todos esos resultados también los deben de integrar en esta parte. Y bueno, finalmente, también hacia la parte de las pruebas de laboratorio, algunos equipos de medición, también estar mencionando cada cuando hacen alguna prueba de validación, alguna prueba para medir sensibilidad, qué tan específico es esta prueba y qué tan importantes son, si se les solicita incluso a veces también que se entreguen cada cuando se hacen la parte del mantenimiento de los equipos y si los equipos están utilizando reactivos que todavía tengan una vigencia, que no están caducos, sino que tengan una vigencia importante. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante de hacer esa consideración en el caso de que ustedes requieran hacer alguna prueba experimental. En el caso del análisis estadístico, es muy importante también mencionar hacia la parte de qué definición de pruebas estadísticas se van a emplear. Siempre vamos a estar trabajando con todo lo que son, por ejemplo, la media, la moda, la mediana, promedios y porcentajes son de los grupos que normalmente más tenemos resultados. Sin embargo, muy pocas especialidades utilizan, por ejemplo, algunas otras pruebas estadísticas que ya también las vieron en otros módulos de manera más específica. Es importante que se mencionen otras pruebas específicas estadísticas, así como también otros programas estadísticos, no nada más Excel, sino que también se utilice Stata o SPSS para que ustedes puedan aplicar estos conocimientos y sobre todo para obtener mejores resultados. Es importante mencionar que todos los trabajos que ustedes realizan en un momento dado se pueden asignar a un congreso, a un foro, a, por ejemplo, algunas jornadas o algún otro evento de divulgación donde ustedes puedan participar e incluso puedan estar presentando los resultados. Sin embargo, si no manejan estadística, bueno, una de las finalidades del diplomado era apoyarlos con gente capacitada en esta área para que los pudiera apoyar para la mejora de las estrategias estadísticas que pudieran emplear. Como parte de las consideraciones éticas, también aquí se debe de mencionar cuál es la justificación de la población. ¿Por qué escogí esa población? ¿Por qué es importante seleccionar esa población? Tienen que explicarlo de manera muy puntual. Explicar también por qué fue el tamaño de muestra que ustedes seleccionaron, mencionar el riesgo de la investigación y también ejercer el respeto de la autonomía, así como de la confiabilidad, de acuerdo también con el reglamento de la Ley General de Salud y también con toda la normativa específica de ética en investigación, ya sea que utilicen animales, pacientes o algunas muestras biológicas o incluso cultivos bacterianos, entre muchos otros. La parte de los resultados y el análisis, aquí no nada más es copiar y pegar las gráficas, sino también deberán de presentar una redacción importante. A veces solamente tenemos algunas entregas de documentos de tesis donde nada más copian y pegan tablas, gráficos, imágenes y no hacen una redacción como tal de por qué salieron esos resultados, por qué se está presentando que las gráficas están, por ejemplo, a algunos niveles más elevados que otros, entre muchos otros.
También a veces, por ejemplo, copian las tablas o copian las gráficas, pero sin los ejes de las Y ni los ejes de las X, donde tengan algún título o alguna breve descripción. A veces los ponen todos en mayúsculas, a veces los ponen, por ejemplo, en colores. Hay veces que las tablas o las gráficas ni siquiera las revisan y tienen errores ortográficos. Entonces es muy importante que si ustedes van a colocar esta parte de las gráficas, tablas o imágenes que ustedes logren obtener en sus resultados, tienen que hacer un análisis de los mismos para que ustedes puedan describir y definir por qué se obtuvieron ese tipo de valores, son buenos, son malos, son mejores, son peores, qué es lo que está pasando con respecto a la población y empezar a trabajarlos en caso de ser necesario de hacer esas comparaciones con algunos otros puntos o con algunos otros artículos en donde se mencionen también algunas referencias importantes y correspondientes. El cronograma de actividades, aquí también se va a incluir cada una de las etapas del proyecto de investigación. A veces lo realizan de manera muy general, hay veces que lo copian y lo pegan incluso de otras generaciones o incluso lo obtienen de otros de sus compañeros. Es importante hacer esta mención que en el documento también de lineamientos también se integra un cronograma como ejemplo para que ustedes lo puedan estar trabajando, donde se menciona desde la elaboración del protocolo, la finalización del protocolo de investigación, la realización del protocolo, el registro de trabajo en el Congreso fulano de tal, ¿no? Por ejemplo, la parte del análisis y resultados, la entrega de tesis y la presentación de algún trabajo en algún congreso o el envío para la publicación. Esto lo pueden modificar, pueden hacer los ajustes necesarios para que ustedes los trabajen sobre todo con sus asesores y su director de tesis. La parte de la bibliografía también a veces las copian y las pegan, hay veces que no las saben hacer a través de el formato APA. Sin embargo, pues bueno, es muy importante hacer esta utilización del formato y sobre todo revisar la guía actualizada. La guía actualizada, al igual que el formato de lineamientos y los formatos que vamos a encontrar en esta presentación, también se encuentran en el módulo, sobre todo como documentos adjuntos para que ustedes puedan revisar cada uno de estos. Es muy importante que se trabaje con esta referenciación debido a que es el formato que está solicitando la Secretaría de Salud. Las imágenes, tablas y figuras también deberán de adecuarse de acuerdo a la referencia de donde se obtuvieron. Es importante que sean legibles. Vean, por ejemplo, esta es una de algún documento de tesis. No se observa, se ven muy borrosas, ¿no? Que tengan el tamaño adecuado. Vean, por ejemplo, las tablas de abajo ni siquiera se logran identificar de manera adecuada. Por eso es que es muy importante que ustedes, si van a hacer una captura de pantalla, pues la imagen se vea completa, o si prefieren hacer un escaneo del documento, también lo puedan realizar y lo puedan colocar en estos apartados. También deberán de incluir las referencias adecuadas porque muchas veces colocan las imágenes, pero no colocan de dónde son, ni quién los hizo, ni de qué año corresponde. Esta es una referenciación correcta, es una referenciación completa. Si nos damos cuenta, cada una de las letras tiene, ¿no?, algunos puntos importantes que significa y obviamente la referencia, así como también todo lo que es el título que corresponde. Y bueno, ¿cuál es la cronología para la entrega de protocolos? Primero que nada, deberá de pasar por una revisión por su profesor titular, su asesor y sobre todo su jefe de enseñanza. Una vez que ya esté completo el documento, entonces se entrega el protocolo a DEFAMI. Una vez que ya esté registrado y que hayamos obtenido los datos importantes o los que requiera DEFAMI, entonces ahora sí podemos continuar con todo lo que es la obtención de resultados y el análisis de los mismos. Posteriormente, los deberán de discutir con su profesor titular, su asesor y su jefe de enseñanza para que entreguen el documento completo a la DEFAMI y para que puedan llevar a cabo todo lo que es subir los documentos completos ya con las firmas del formato del BOBO, ¿no?, que les había comentado en las primeras diapositivas, para que ustedes ya puedan realizar el registro completo meramente y liberar sus trámites ante la UNAM. Posteriormente se entrega el título por CEDESA y bueno, ya en un momento dado que ustedes requieran, se puede hacer la publicación de su artículo, congreso, jornada, entre otros.
¿Cuáles son los formatos oficiales que vamos a necesitar que ustedes los conozcan y los trabajen? Son principalmente el formato de registro, que en este caso se les denomina como los formatos FIR. Los formatos FIR deberán de ser formatos impresos, es decir, que los deberán llenar a computadora, imprimirlos y firmarlos con tinta azul, y sobre todo que sean firmas autógrafas originales. No las vamos a requerir escaneadas ni las copias de. Es muy importante que no nada más se entreguen un formato FIR, sino que entreguen varios formatos FIR para que ustedes se puedan quedar con una copia. ¿Por qué son importantes? Ahorita lo vamos a ver. Aquí en el caso de las firmas autógrafas, entre la desesperación, entre la pérdida de tiempo, entre que su asesor está en un hospital y de repente es muy complicado ir a la otra sede, se les ha hecho muy fácil la falsificación de firmas. Sin embargo, nos damos cuenta de todos estos datos, por eso es que es muy importante que ustedes estén en esa consideración de que si revisamos los protocolos, si se revisan todos los formatos, se revisan incluso la parte de que las firmas sean originales, sean autógrafas, porque en ese caso, pues obviamente se puede ahora sí que dar de baja a los residentes. No han sido varias ocasiones en las que hemos cachado este tipo de situaciones. Entonces, evítenos la pena de realizar este tipo de problemas. En el caso del protocolo, entonces se deberá de entregar el formato oficial de acuerdo con los lineamientos. Los formatos a entregar que deben de realizarse son: en formato electrónico se debe de encontrar el documento escaneado, no en fotografías, todo en formato PDF, sobre todo que indique el nombre del médico residente. Todos los documentos deberán de estar en un dispositivo USB. A veces nos los traen, por ejemplo, en una USB con múltiples archivos, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Recordemos que no nada más es una especialidad, sino a veces llegamos a recibir más de 200 en menos de una semana. Entonces, por eso es que es muy importante que solamente en el dispositivo USB esté el documento como tal completo y con el nombre del médico residente, con la carpeta de la especialidad, para que al momento de entregarlo sea más fácil extraer los archivos, y prácticamente en ese momento regresamos el dispositivo USB. En físico, se deberá entregar en un sobre amarillo rotulado con el nombre completo, la sede y la especialidad que corresponda o el programa que corresponda. Es importante esto porque también recordemos que no nada más es un documento, sino se reciben de todas las especialidades, de los cursos de especialidad, subespecialidad y de alta especialidad. Por eso es que es muy importante que también ustedes nos apoyen para que el trámite sea muchísimo más sencillo y muchísimo más rápido también, así como también que ustedes revisen los documentos, porque muchas veces llega el médico residente, lo entrega, y a veces, por ejemplo, en este caso, cuando yo lo recibía, me los daban los médicos residentes y yo les decía: no te los puedo recibir porque solamente la indicación que se les dio a sus jefes de enseñanza, profesores titulares y adjuntos, fue que cualquiera de estas tres figuras podían entregar los documentos, principalmente de los médicos residentes. No se recibe ningún documento en la DEFAMI por parte del médico residente. Y sobre todo que cumplan las fechas en específico. En el caso del documento de tesis, ¿qué deberán entregar? Bueno, una vez que ya se entregó el protocolo, entonces se entrega de nuevo lo que es el formato FIR original, y se debe de entregar en físico otra vez el sobre amarillo, en USB el documento de tesis completo. 2 fotografías. En la parte de atrás deberán de colocar el nombre, la sede y la especialidad. Recordemos que las fotografías también hay algunos parámetros que les está solicitando el área de la coordinación de posgrado. Si en caso de que las fotografías no cumplan con las especificaciones, sea porque no tienen el tamaño, porque son demasiado oscuras, porque no son en el papel adecuado que se les solicita, entonces también se regresan. En la parte de atrás deberán de colocar el nombre, la sede y la especialidad, ya que pues obviamente es muchísimo más sencillo para nosotros poder realizar todos los trámites correspondientes. ¿Cuáles son los formatos que se deben de entregar? En formato electrónico, de manera escaneado. Otra vez, no fotografías, en formato PDF,
en una sola USB todos los archivos que requerimos. En el caso de en físico, otra vez, el sobre amarillo rotulado con el nombre completo, la sede y la especialidad. En caso de no cumplir con los requisitos, se va a regresar todo el sobre completo y por lo tanto no podemos avanzar en los trámites. Si les hacen falta en la entrega del protocolo, si les hacen falta la entrega de las fotografías o del documento de tesis, no podemos avanzar. Lo más importante es otra vez realizar la parte de manera puntual, entregar el protocolo en tiempo y en forma con los formatos FIR, entregar posteriormente en las fechas estipuladas el documento de tesis ya con las fotografías para que ustedes puedan seguir avanzando en sus trámites. En caso de que no entreguen los documentos como se les están solicitando, se va a regresar toda la información completa. El problema aquí es que ustedes vuelven a gastar en las fotografías y tienen que volver a ir los profesores o los jefes de enseñanza las veces que sea necesario porque ustedes no cumplen con los trámites. Por eso es que es importante para que ustedes puedan estar más tranquilos y para que ustedes puedan realizar sus trámites de manera adecuada. Por eso es que es muy importante que todos estos puntos los consideren. Es importante mencionarles que no queremos copias borrosas, ¿no? Vean, por ejemplo, cómo está aquí completamente que ni siquiera se logra observar. Aquí tenemos algunos que están como cortadas, ¿no? Por ejemplo, las fotografías que vean, por ejemplo, se ve como amarillentas, ¿no? Los datos y sobre todo también que se utilizaban los formatos HUDI y que incluso se engargolaban. Todos estos documentos prácticamente nosotros no los vamos a aceptar. Por eso es que es muy importante que se cumplan en tiempo y en forma con las características que les estamos mencionando. También, si están engargolados, pues evítenos la pena. Este es el formato HUDI que no corresponde y entonces tampoco los podemos aceptar de esta manera. Estos son los formatos que vamos a requerir. Este es el formato FIR2. Este FIR2 es un formato que mencionan que este protocolo es con riesgo mayor que el mínimo. Por eso es que es muy importante que este tipo de formatos se utilicen específicamente para ensayos clínicos, que recordemos que algunas especialidades lo realizan de manera muy puntual, algunos estudios multicéntricos y algunos de evaluación de fármacos. Este tipo de formatos y este tipo de protocolos sobre todo van a requerir que se analice por gente especialista. Este tipo de documentos se va a requerir que se analicen o que se dictaminen específicamente por el Comité de Ética en Investigación de nivel central. Este tipo de comités se encuentran en la Secretaría y lo conforman miembros específicos que cuentan con diferentes áreas de especialidad, sobre todo para poder hacer la dictaminación correcta y adecuada de este tipo de procesos. Aproximadamente el comité sesiona 2 veces, ahora sí que sesiona cada 2 meses. Por lo tanto, es un poco complejo que también se puede tardar un poco en realizar la parte del dictamen y por lo tanto a veces les surgen los trámites porque a ustedes se les olvidaron las fechas o porque algo sucedió y entonces requieren una respuesta rápida. Por lo tanto, esta es una situación un poco más compleja para poderlos trabajar. En el caso del formato FIR3, tiene que estar con un riesgo mínimo o menor que el mínimo. Este tipo de trabajos principalmente son evaluados por comités de enseñanza, capacitación, investigación y ética de los hospitales y por lo tanto estos pueden ser obtenidos de una manera muchísimo más sencilla. El FIR 4 es la modalidad del artículo científico que también lo va a evaluar el Comité de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Ética de sus hospitales o de sus sedes. ¿Cuál es la diferencia entre los comités? El Comité de Ética de Investigación, Capacitación y Enseñanza, que está a cargo el jefe de enseñanza en cada uno de sus hospitales. Bueno, aquí lo más importante es la responsabilidad que tiene el jefe de enseñanza por realizar esta dictaminación, así como también el comité. Los miembros del comité también dan un dictamen, una cierta evaluación, y entonces a partir de ahí se dictamina si es viable o no es viable ese proyecto. También
deberán de pasar por todo lo que es la parte de comités de los miembros especializados en el área de metodología, como les comentaba, así como también apegarse al calendario de las sesiones y sobre todo también realizar las evaluaciones y emisiones del dictamen de protocolos, así como también de la entrega de los dictámenes de manera muy puntual. Cabe mencionar que en caso de que el hospital cuente con un comité de ética en investigación que está prácticamente como establecido en ese hospital, también pueden estar sesionando los formatos FIR 2, que en este caso, como les comentaba, son protocolos con riesgo mayor al mínimo. En el caso del Comité de Ética en Investigación de nivel central, específicamente vamos a trabajar comités, que en este caso es un comité registrado ante la Comisión Nacional de Bioética. En este caso son miembros especializados sobre todo en la parte de metodología y en ética de investigación. Este tipo de miembros y este tipo de comité es un comité mucho más fuerte y estructurado, sobre todo por la necesidad de evaluar y hacer el dictamen de los protocolos con riesgo mayor al mínimo. Por lo tanto, también deberán de considerar el calendario de las sesiones, que era como les comentaba, que es cada 2 meses, y sobre todo que ellos realizan la evaluación y la emisión de los dictámenes de protocolos y obviamente después se entrega este dictamen directamente al investigador. Por eso es que es tan importante que en caso de que su hospital cuente con un comité de ética en investigación, se hable con el presidente o incluso se tenga la información a partir de la jefatura de enseñanza para que ustedes puedan solucionar qué tipo de formato van a utilizar y a qué tipo de comité van a dirigirse. En el caso de la parte más importante, en el caso de los formatos FIR, vamos a encontrar este pequeño espacio para ser llenado por el presidente de los comités. Aquí, por ejemplo, deberán entregar la parte de la aprobación y registro con las fechas de recepción y la fecha de aprobación, así como también las firmas del presidente que debe de entregarse, el nombre y la firma, y sobre todo de qué hospital o de qué sede es. Si están entregando la parte de algún dictamen, si es aprobado, no aprobado o hacer correcciones, así como también la fecha de registro y el código de registro que deben de entregar. Este código de registro es uno de los apartados más importantes para ustedes, ya que deberán entregar este número y es solicitado por parte de la UNAM para que tengan todos sus trámites en tiempo y en forma. También la misma situación ha llegado a pasar aquí, que a veces, por ejemplo, por la premura, a veces piensan que no nos damos cuenta, no conocemos a los miembros del comité, llegan a falsificar las firmas y bueno, se les hace muy fácil entregar estos documentos. Sin embargo, el peso que tiene este documento, pues obviamente es muy importante. A veces aquí, por ejemplo, cuentan con la firma autógrafa, más aparte le colocan un sello del hospital para asegurarse de que estos protocolos ya fueron dictaminados. En caso de que se requiera que su protocolo pase por comité de ética en investigación a nivel central, es muy importante que se comuniquen con la coordinadora de investigación para que ustedes puedan tener esos formatos o que su jefe de enseñanza o el profesor titular ya los tienen. Sin embargo, también se los pueden solicitar a ellos para que en caso de que no, se los soliciten a la coordinadora de investigación y se los hagan llegar. Sobre todo para que puedan cumplir con los tiempos de entrega y sobre todo que no les afecte en sus procesos de diplomación oportuna, en caso de ser necesario. Y bueno, finalmente, como actividad, dentro de todo lo que son todos los módulos del diplomado, pues bueno, vamos a incluir la parte de los siguientes formatos. Lo que es la parte del FIR correspondiente, no se preocupen por las firmas en caso de que no lo tengan, sin las firmas y sin el número de registro, porque por ahí tenemos algunos residentes que todavía les hace falta algunos puntos por terminar. Llenan su formato FIR, por favor, llenan su carta de consentimiento informado y deberán de entregar el documento ya estructurado del protocolo. Estas actividades van a estar en la plataforma para que ustedes las puedan entregar en tiempo y en forma, por favor. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.
Yo espero que estos pequeños consejos les hayan servido pues mucho para que ustedes puedan seguir avanzando dentro de sus trámites de titulación y sobre todo lo más importante para que entreguen todos los documentos en tiempo y en forma como son requeridos.